incontinencia de orina de urgencia, podemos ver ahí que es la pérdida involuntaria de orina asociada a una urgencia o apremio miccional. ¿Qué se les ocurre con esto? Un ejemplo rápido. ¿Qué será? ¿Qué? ¿Te dan ganas y no sabes? Entonces, el ejemplo puede ser que ustedes se fueron al cine a ver, no sé, ¿qué están viendo ahora? Lilo y Stitch. Entonces se fueron a ver Lilo y Stitch. Se compraron el combo 3 del multicines agrandado, que parece que viene 1,5 litros de gaseosa. Y no se les ocurrió que tenían que ir al baño antes de entrar. Entonces a media película están con ganas de ir al baño y obviamente les da vergüenza salir porque están en el último asiento ahí escondidos con su novio y chuta o novia y es como complicado salir, ¿cierto? Entonces se van a aguantar 2 horas y media de película y probablemente se les escape tal vez un poco por ahí, ¿ya? La segunda es la de esfuerzos, ya creo que se las había dicho. Entonces esta es porque se produce esta pérdida por algún esfuerzo físico o ejercicio o actividad deportiva. Típico de los pacientes que tienen a lo mejor, son corredores tal vez. O también es muy típico las mujeres que han tenido muchos partos cefalovaginales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Toda la parte pélvica está no tan fortalecida y suelen haber escapes de orina cuando estornudan o cuando tosen. ¿Ya? Obviamente un parto cefalovaginal no es que hace la gran diferencia, pero cuando ustedes vayan a la práctica van a ver pacientes que dicen, no, este es mi 6º parto. Entonces uno dice, chuta, si ha de ser que ese suelo pélvico está un poco dañado, ¿no? O también, ¿qué otra situación se les ocurre? Levantar pesas, tal vez, puede ser. Claro, entonces levantan pesas, pero no fortalecen el piso pélvico. Entonces, no sé si han escuchado tal vez de algo que deben hacer para fortalecer su piso pélvico. ¿Cómo se llama? Los ejercicios de Kegel, muy bien. ¿Y de qué se tratan esos ejercicios? ¿Me pueden explicar? ¿O han escuchado? Ya. Entonces, ¿cómo le decimos a la paciente? ¿O a la paciente? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le explicas? En el momento que ella vaya a orinar, en ese momento suelte un poco y se detenga otra vez. Ya, Ahora muy suelta bien. un poco y se va a detener. Ya, muy bien. Esos son los ejercicios de Kegel. Lo pueden hacer haciendo pipí o si no, simplemente haciendo contracción ahí en la zona pélvica. ¿Ya? También ahí venden unas especies de óvulos con peso. No sé si han visto. ¿No han visto? No, es una especie de óvulos con peso. Entonces uno se lo coloca a través de la vagina y comienza a apretar para mantener. Y entonces depende del tipo de peso, van a ir aumentando y todo para fortalecer el suelo pélvico. ¿Es raro? Sí, pero sí hay. Lo venden, no es extraño. Tienen un nombre, no me acuerdo, tienen un nombre, pero sí está científicamente comprobado que es muy útil, ¿ya? Y de ahí tenemos la mixta, ¿no? Entonces tenemos entre que se aguanta y está aguantándose el pipí y además está con una tos que parece que tuviera tuberculosis, entonces pues ahí va a tener un escape de orina sí o sí, ¿ya? Aparte de eso tenemos enuresis, ya habíamos hablado que era la enuresis. ¿Qué era la enuresis? ¿Qué era la enuresis? La pérdida de orina en la noche, ¿ya? Enuresis nocturna se llama, ¿ya? ¿De quién habíamos hablado que había que ponerle mucha atención? A los niños que ya están más grandecitos y que otra vez están teniendo este tipo de conductas. Porque no solamente niños, pueden ser adultos también, dependiendo del contexto, dependiendo del trauma, ¿ya? Tenemos una incontinencia de orina continua que básicamente la paciente pierde orina sin un control. Ya pueden ser pacientes encamados o
o pacientes con algún otro tipo de condición. Tenemos la incontinencia de orina insensible. Entonces el paciente, esto por lo general es adultos mayores, el paciente siente o sabe que no puede contener los esfínteres y siente claramente cómo se va perdiendo, cómo va haciéndose pipí, por decirlo así, ¿ya? Tenemos una incontinencia postural, están sentaditos, así todo bien, se levantan y sienten cómo se baja el pipí, ¿ya? También tenemos asociados a discapacidad, o también tenemos la incontinencia de rebosamiento que se asocia a la de urgencia. ¿Se acuerdan la que vimos en la diapositiva anterior? Se asocia a eso, ¿ya? Y aquí hay dos que no sabían cómo se llamaba, pero probablemente han escuchado. Tenemos la incontinencia urinaria por excitación sexual, ya es una pérdida cuando hay un juego previo, como ustedes ven ahí, o cuando hay una masturbación, puede ocurrir. Y tenemos la climaxuria, que es básicamente la pérdida involuntaria de orina cuando se produce un orgasmo, ¿ya? Entonces ya saben que eso tiene nombre, no es que se hace por el orgasmo, ¿ya? ¿Entendido? Entonces ya saben cómo tienen que preguntar o qué tienen que preguntar para identificar qué tipo de incontinencia tienen. ¿En qué momento siente que se le escapa la orina? No, cuando estoy corriendo. Ah, ya sabemos que es asociado al ejercicio. Ah, es que resulta que yo llego a clases desde las 7 de la mañana y no hago pipí hasta 2 de la tarde. Probablemente va a tener un escape de orina por rebosamiento, por ejemplo. O sea, no he hecho pipí en todo el día, obviamente va a tener pérdidas, ¿no? Entonces eso tenemos que considerar. ¿Por qué también les van a llegar a consulta? Bueno, la orina de por sí, ¿no? Entonces saben que mi orina ha cambiado de consistencia, de forma, de color, entonces eso también es un motivo de consulta y sí deberían de considerarlo. No es que el paciente venga con el fresquito como ustedes ven ahí, sería chévere para saber más o menos orientarnos, ¿no? ¿Dónde sí van a recibir este fresquito de orina? Son en el control de embarazo. A partir de las 20 semanas, todas las mujeres les van a traer, bueno, ustedes tienen que solicitarle fresquito de orina para hacer una prueba con tira reactiva, ¿ya? Para ver si hay infección o si hay proteínas, ¿ya? Entonces la característica de la orina es ese color ámbar, límpido, quiere decir que es transparente, ustedes pueden ver hacia el otro lado. Tiene ese olor particular a orina, ¿ya? Y eso es sui generis. Sui generis es algo que es particular de, ¿ya? No tienen espuma, podría haber espuma, pero esta desaparece. Y básicamente es esto, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué alteraciones puede tener esta orina? Ustedes solamente con el color podrían decir, me parece que esta persona que pasa esto, ¿ya? El pigmento que le da el color amarillo se llama monocromo, ¿ya? Y dependiendo de esto, si es que toma mucho líquido durante el día, obviamente va a estar la orina muy diluida. ¿Y de qué color va a estar? Hasta transparente o blanco o amarillo ahí muy pálido, ¿ya? Si no toma mucho líquido, probablemente sea un tono más oscuro, ¿ya? Sin embargo, pueden ocurrir cosas en las que cambie el color. Por ejemplo, tenemos la ingesta de alimentos, como cuál era, chocolate, o a lo mejor tiene hematúria, entonces va a estar de color rojo, ¿ya? También tenemos la orina cuando estamos histéricos, también suele teñirse un poco más la orina, ¿no? Por problemas hepáticos. O los pacientes que toman medicamentos que tienen, no complejo B, sino que tienen, estos multivitamínicos también hacen la orina como media naranjosa, algo así, ¿ya? El verde netamente es básicamente una infección por pseudomonas. Y ustedes cuando vayan a los hospitales, ustedes están notando, ¿no? Bueno, los que cuando vayan, van a ver algunos pacientes que están con sondas permanentes y de repente van a darse cuenta en la orina, hoy la orina está media verde. Probablemente
van a ver. Entonces sí es una característica de la zona. ¿Ya? Y también pueden tener espuma. Lo normal es que no tengan espuma. Probablemente tengan una dieta muy rica en proteínas o tengan un daño renal. Quienes tienen dietas ricas en proteínas son las personas que van al gimnasio. Sí, los que toman proteínas que hasta más no poder y suplementos y todo se ve ahí. Sí. Si tomas mucha cerveza, lo que vas a hacer es, ¿qué es la cerveza? Es un diurético. Entonces lo que vas a ver es básicamente transparencia. Agua. Nada. Ahora si está con espuma, probablemente sí tenga un daño. Entonces vamos por el color, entonces tenemos hematomas. Y esto es un concepto que deben de saber de manera como, no sé cómo les diría, o sea, es un concepto que tiene que estar ahí incorporado en su cabeza, ¿ya? Tenemos la hematuria microscópica en la cual ustedes van a observar por más de 5 eritrocitos o glóbulos rojos por campo de gran aumento. ¿Ya? Ese es el concepto de hematuria microscópica. ¿Ya? La hematuria macroscópica, básicamente ustedes ven la sangre ahí. ¿Ya? Pero claro, la hematuria microscópica puede que no se vea, ¿no? Entonces a lo mejor se ve así como la orina ahí que está al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos tipos, ¿no? Entonces cuando ustedes analizan tendrían que ver, a ver, ¿es tipo 1 o tipo 2? Entonces quiero que ustedes mismos me digan por qué es tipo 1. Entonces vamos a ver el concepto. Tipo 1 es glomerular. Los eritrocitos están dismórficos, deformados y tenemos cilindros hemáticos que indican glomerulonefritis. ¿Qué significa esto? ¿Qué se les ocurre que pase en el tipo 1? ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que llama la atención ahí? A ver, eritrocitos deformados, están así deformes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos hablando que es glomerular. Entonces, ¿qué pasa en el glomérulo para que los pobres eritrocitos estén ahí todos chuecos? De lo que son gorditos, redonditos, bonitos, ahora están aplastados, están como una S. ¿Qué pasa? En la filtración, entonces, ¿qué pasa ahí? Claro, las fenestraciones están probablemente inflamadas por los eritrocitos. Hay alguna inflamación, alguna cosa autoinmune. ¿Qué hace? O inflamación brutal. ¿Qué hace que la pobre fenestración de lo que era así grandota para que pase el eritrocito, ahora es una cosa así? Entonces el eritrocito trata de pasar y se deforma, se hace más flaco. A ver si puedo entrar por ahí y ya sale y queda deformado. Ustedes lo ven ahí en la orilla. Ahí tenemos el tipo 2 que es no glomerular, eso quiere decir que hay una pérdida de sangre en algún otro lugar del aparato renal. En este caso el eritrocito está bien, o sea, no es que esté dañado, pero sí a lo mejor tenemos una litiasis, que quiere decir que el cálculo está bajando y al bajar comienza a fisurar las paredes, ¿no? Entonces comienza a sangrar. Los tumores sangran. Los quistes renales suelen reventarse y sangrar. O la infección de vías urinarias, lo que hace el tejido es más friable. ¿Qué es más friable? Que es friable, que ustedes lo tocan y sangra muy fácilmente. Entonces, claro, si pasa el pipí, pasa por esta zona, sangra. ¿Ya? Entonces el eritrocito está normal. No es que le ha pasado nada, no es que pasa por el glomérulo y es aplastado y no. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Entendido los dos? Ya. Entonces, claro, ustedes en macroscópico lo van a ver así. Esta característica interesante. Miren, ¿qué les llama la atención de ese colorcito? ¿Qué les recuerda? Ustedes hicieron pipí así, dirían, ¿qué creen ahí?
Los pacientes típicos que dicen, estoy orinando Coca-Cola. Hasta aquí no nos permite. Entonces sí, básicamente ahí se elimina, como ustedes leen ahí, cantidades elevadísimas de bilirrubina. ¿Y eso qué significa bilirrubina? ¿A dónde tienen que ir a pensar que está el daño? En hígado. ¿Ya? O es una hepatitis viral, o autoinmune, no sé, una cirrosis, o tal vez hay una obstrucción, pero algo tiene que pasar en el hígado. Entonces ustedes dicen, el paciente viene con orina, estoy orinando como Coca-Cola, ustedes ven, mire cómo está, hasta les puedo traer, porque a lo mejor es loco, ¿no? Y les trae la muestra, miren, está así como la Coca-Cola, o como un café bien pasado. Entonces, no, esto es hepático, entonces el próximo semestre ya van a pasar a tercero y van a estudiar el digestivo, van a decir, es hepático, tengo que buscar esto, lo otro, y pedir esto, ¿ya? Y tenemos esto. Miren. Esto creo que lo estudiaron, ¿no? Lo estudiaron en proceso 1, 2, no sé. ¿Estudiaron la porfiria? No, rayos. Bueno, es una enfermedad genética, entonces se aumentan proteínas y una serie de cosas. Este también es muy parecido al anterior, pero el color es mucho más intenso. Ustedes han probado, bueno, son muy chiquitos, muy bebés, son muy inexpertos, han probado el coñac. ¿Han visto el coñac? Bueno, les mando de tarea ir les sugiero que, bueno, el coñac es carísimo, entonces tendrían que ponerse de adora todos ustedes para entonces, sí, bueno, entonces lo interesante de eso es que ustedes tienen que calentarlo para poder tomarlo y tienen que tomar de sorbitos pequeños. Si toman uno bueno y los va a quemar hasta allá abajo, créanme, van a sufrir, es una cosa impresionante. Entonces, esa característica es como un rojizo, es un rojo parduzco, no sé, es el color del coñac. Entonces, por eso les traje esa copita de coñac, ¿ya? Entonces, puede ocurrir esto, esto ya es una enfermedad ya. Si no lo vieron ahora, probablemente lo vean el próximo semestre en mecanismos, porque es uno de la otra materia rara. También tienen que considerar cómo es la orina. Entonces, ¿cómo está orinando? ¿Cómo está turbia, está clarita? ¿Cómo se orina, señora o señor? Entonces, ustedes ven ahí, está turbio. ¿Sí ven? ¿Qué significa que está turbio? Hay mucho sedimento probablemente y no es transparente como la orina normal. Si ven que no pueden ver nada hacia el otro lado, ahí está turbio. ¿Ya? Entonces, si les lleva una embarazada que está así, infección probablemente. También tenemos el olor, ya sabemos, el olor es si bien expliqué por el contenido de amoníaco. Y obviamente tenemos bacterias que les encanta esto y descomponen aún más. Y es por eso que cuando tienen infección de vías urinarias, ustedes huelen el pipí y dicen, uy, que está fuerte. No es que esté fuerte, es que hay una infección, ¿ya? Y sí puede ocurrir que también tengan un olor fétido. El olor fétido es como ponerlo, por ejemplo, han olido tal vez un animal muerto, han pasado por la calle, han olido eso. Así huele el olor a cáncer de cáncer tumoral. El olor del cáncer es lo más fétido y pútrido que puedan percibir, ¿ya? Puede ocurrir cuando ustedes ven ahí estas fístulas rectovesicales, sobre todo cuando tenemos cáncer anorrectal. Generan unas fístulas y obviamente todo el contenido intestinal se va a la parte urinaria y ese olor es exquisito. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Por lo general tienen que hacer limpieza. Ustedes, médicos, nada de enfermera, nada de auxiliar, tienen que hacer estas limpiezas de estas fístulas. Porque si no limpian, esto se infecta y es un problema. Y sobre todo si tienen cáncer, la infección los va a liberar. Entonces sí, tienen que hacer estas limpiezas.
Que es horrible, sí, es feo, es incómodo, pero para eso están estudiando medicina, para que lo puedan hacer muy bien cuando les toque. ¿Ya? Entonces sí, solo recomendación, doble mascarilla y entre medio de la mascarilla un algodón con alcohol y eso, y nada, y aguantar el vómito, nada más. Porque es horrible, créanme. Yo lo he hecho unas 5 o 6 veces a una paciente y era... Se demora bastante, por lo menos unos 45 minutos, hora y media. Y tenemos lo que me dijo el querido compañero Ismael. Hay tipos de espuma. La espuma no es normal. Entonces, ¿quién les recuerda eso? Una cerveza ahí que la sirven mal y con toda la espuma en medio vaso. Ahí está. ¿Ya? Eso no es normal. ¿Qué significa eso? Que hay proteínas. Y si tenemos, por ejemplo, una paciente embarazada que tiene presencia de espuma, obviamente proteinuria, lo más probable es que tenga preeclampsia. Emergencia, yo que sé, ya estudiaré más adelante de qué se trata eso y cómo tenemos que tratar esto. Entonces no es normal, ¿ya? Bajo ningún tipo, ni el cliente no se reza, no. Eso es un crítico, lo que van a hacer es una línea totalmente diferente, ¿ya? Entonces vamos al examen físico. El examen físico renal es muy fácil, es muy sencillo, no es nada del otro mundo. No es que van a hacer tantas maravillas como hacen el cardio, como hacen el digestivo, no, la verdad. A la inspección ya saben observar, le acostamos al paciente. Lo que podríamos observar es un globo vesical, ¿sí? Paciente que tiene hiperplasia prostática benigna, que dice que no está orinando, pero tiene un dolor a nivel hipogastrio. Ustedes ven ahí, tiene un globo vesical. Entonces, doloroso, por cierto. Y nada, lo que tiene que hacer es lo que aprendieron a hacer el día de ayer, el día martes, o lo que vayan a aprender la próxima semana. ¿Ya? Aquí hay algo muy chistoso, me dice, se pueden observar agotamientos, no sé qué, es bien complicado, no es que ustedes le ven acostado y digan, oh, ahí está el riñón. Entonces, como esto es muy extraño, por decirlo así. Pero sí podríamos decir que tal vez en un paciente que tiene cáncer, que esté caquéctico, o sea, que esté muy, muy delgado, tal vez podrían ver algo ahí que les llame la atención, un bulto. Lo que sí van a poder hacer es palpar, entonces ahí palpando sí podrían identificar algunas más cosas. Entonces a la palpación básicamente lo que tienen que palpar es el riñoncito y la única manera de palparlo es hacer esta palpación bimanual, ¿ya? Una mano lo colocamos en este ángulo que habíamos hablado, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese ángulo? Ese ángulo costovertebral, entonces se ponen por ahí, le cogen ahí. Y por el otro lado cogen acá y con la otra mano ustedes ven que está en el borde subcostal. Comienzan a hacer hacia abajo para ver si logran palpar riñón. Complicado, ¿por qué? Porque no todos los pacientes son así delgados como este paciente de aquí. Entonces si tenemos un panículo adiposo importante, puede que no sienta. ¿Qué es lo que podría sentir? Tal vez un crecimiento o algo así, ¿ya? Lo que pueden sentir tal vez es una tensión o pueden palpar el hipogastrio y pueden sentir dolor típico de la infección de vías urinarias, no hay dolor en esta zona, ¿ya? Pero más de vías urinarias sería de cistitis, ¿ya? Entonces ahí tienen esta opción. Y obviamente tienen la percusión, una percusión lumbar en el ángulo que habíamos mencionado, ¿ya? Cuando duele esto, obviamente cuando hay infección del riñón como tal. ¿Cómo se llama la infección del riñón? Pielonefritis, ¿ya? Puede ser litiasis urinaria también, puede generar dolor y puede también ser un tumor renal. Obviamente, para que ustedes puedan distinguir cuál de estos tres entidades son, tienen que hacer una adecuada recolección de datos, ¿no? ¿Por qué viene el paciente? Tengo fiebre, la semana anterior estaba con infección de vías urinarias o estoy con ardor de vías urinarias de unos 7 u 8 días, probablemente ya subió esto y tengamos una fiebre, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos estudiado en cardiovascular que podríamos auscultar
círculo más grande que marca la onda. ¿Cuál es ese foco en carne? El tricuspidio. Y se acuerdan que yo en la práctica les dije que a lo mejor podrían ahí escuchar un soplo de un aneurisma, por ejemplo. Entonces ustedes van ahí hacia los lados de este foco, pueden encontrar la arteria renal y obviamente van a escuchar tal vez un soplo de estenosis, ¿ya? También podrían escuchar de las arterias ilíacas o de las femorales, pero por lo general no lo hacen. ¿Cuándo lo harían? Cuando ustedes en verdad sospechen que a lo mejor hay algo por ahí que tengan que escuchar, ¿ya? Pero si no, a lo mejor dicen no, tiene insuficiencia renal, hay que buscar la causa, a lo mejor es prerrenal, entonces van a buscar ahí si hay una estenosis o no de la arteria. Por ejemplo. De ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, les van a pedir el examen de orina y obviamente en el examen de orina hay unos ciertos componentes que tienen que reportar. Pero si ustedes van a pedir un examen de orina, no le van a decir, sí, hagas el examen de orina como usted bien pueda y ya nos vemos. Total, va a ser incontaminado. Estas indicaciones ustedes tienen que dárselas al paciente. Yo sé que va a ir al laboratorio y les van a dar ahí una hoja toda maltrecha, ahí mal escrita, y síganos las indicaciones. El paciente por lo general no va a seguir porque no va a entender. Entonces, primero que le van a decir, bueno, tiene una infección, necesitamos recolectar una muestra. La muestra tiene que ser la primera muestra de la mañana, y esto de dieta seca desde la tarde previa, estos están baits. La verdad con que no coman nada, porque no es que solamente le van a hacer el examen de orina, probablemente también le pidan exámenes de sangre. Entonces, ¿qué necesita? Un ayuno de 8 horas. Con que haga el ayuno de 8 horas, no me interesa que haga una dieta seca, no, que haga lo más normal su vida. ¿Por qué? Porque suelen decir, ay, es que no tiene que tomar nada desde el día anterior. El paciente puede que no tome nada en más de 12 horas y ustedes vean una orina concentrada. Rayos, o llena de sedimentos. Entonces, no, que tenga sus 8 horas de ayuno, la última comida, yo que sé, que sea a las 7 para tener ahí más o menos que a las 5 de la mañana, 6 de la mañana pidan los exámenes, no habría ningún problema. ¿Ya? Si es mujer, aquí yo estoy totalmente en contra de lo que dicen los libros, dice que hay que limpiarse con jabón blanco. Pues no, cambiamos la flora, hacemos una serie de cosas, irritamos, probablemente no. Yo lo que le indico a la mujer es que se bañe normalmente, como se bañe todos los días, que solo le corra el agua y ya. Obviamente no utilizar ningún tipo de jabón ni cosas extrañas, ¿ya? Si es que no sabe bañar, bueno, que se limpie con agüita limpia nada más, ¿ya? En el caso del varón, sí, hay que pedirle que por favor lo haga bien, porque si no van a venir con bacterias, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque sí les dije, ¿no? En la práctica algunos que el varón en verdad es un poco cochinito, por decirlo así, en algunos cuando solicitan, no digo de ustedes, sino cuando van a solicitar a adultos mayores, por lo general no se asean correctamente y ustedes ven lleno de estigma, lleno de todo ahí, entonces es preferible limpiar, decirle retraiga el prepucio, límpielo bien con agüita, no con alcohol ni cosas extrañas, solo con agua límpielo bien y ahí sí procedemos a recolectar, ¿ya? Entonces, ¿cómo tiene que recolectar la paciente o el paciente? Pedimos que orine un poco y de ahí, después de orinar un poco, la siguiente, se aguanta un poco la orina y de ahí toma la siguiente muestra con el frasco, ya con el recipiente estéril, sin tocar los bordes para que no se contamine. Ya, ¿hasta dónde tienen que llenar eso? Hasta la mitad, creo que sería más que suficiente. Hay algunos laboratorios que les piden casi todo el frasco lleno, pero en verdad solicitan, ¿qué será? Unos 5 ml de todo eso, entonces salvo si es que necesitan un cultivo, ahí sí probablemente necesitamos el frasco completo, ¿ya? Entonces tienen que decirle de esa manera, recuerden que el paciente no entiende. Y también se dice, ojalá que sin menstruación. Ya haya tenido 2 o 3 días sin menstruación para que no salga con hematoma. ¿Ya? Buenísimo esa película. Niños como niños. Ah, y que no hayan tenido relaciones sexuales. Sí, parece que no, pero ustedes van a ver ahí espermatozoides donde lo compran. Sí,
viejita tenía en la orina múltiples espermatozoides. Tenía espermatozoides. Y se limpia. ¿Qué me dices? Claro, es que no sé, pues que sí, la gente Sería yo de viejita. 2 horas antes están en eso y van a necesitar. Entonces tenemos el color, ya saben que puede ser concentrado o diluido, dependiendo de la cantidad de líquido que hayan tomado. Si es como una orina recientemente emitida, limpia, translúcida, salvo si tuviera algún tipo de infección. Entonces ya habíamos dicho, esto es un gráfico bien chévere que tiene Argento. Sí, claro, sí, dependiendo del color, a lo mejor hay un tipo de infección. Lo mismo que les había mostrado anteriormente. Entonces ya saben, si es blanco, probablemente sea infeccioso, bueno, si es no patológico, rojo, obviamente sangre, o si no, haber consumido la remolacha. Estos medicamentos, sobre todo la rifampicina. La rifampicina es un medicamento que utilizamos para la tuberculosis. Y dentro de la principal queja de los pacientes es que orinan rojo. ¿Se imaginan el orinar rojo durante los 9 a 12 meses de tratamiento? Como que no. Si ustedes no les explican a los pacientes, probablemente el paciente diga, no, este doctor está loco, me da esto, me está enfermando. ¿Ya? Entonces hay que considerar. Negro o marrón, ya saben, todas estas cosas extrañas que deben haber estudiado en procesos. ¿Sí han visto eso? Creo que han visto todo en proceso. Las porfirias, las hemoglobinas, las bilirrubinas y todas las cosas extrañas de ahí, ¿ya? Sí, también tenemos fármacos, tenemos la nitrofurantoína que sí tiñe como de medio cafecito la orina. Nitrofurantoína es un medicamento para la infección de vías urinarias. Entonces, claro, toman eso y dicen, no, pues el doctor en vez de curarme me vino a enfermar más porque ahora yo tenía ardor, pero ahora estoy orinando café. Hay que decirle, probablemente cambia. El metronidazol también es un antiparasitario. Lo malo de este metronidazol, que aparte de generar este color como medio cafecito, tiene un olor a la orina increíblemente fuerte, ¿ya? Entonces, sí, también el paciente puede decir, oiga, ¿qué me dio? Está haciendo mal. Hay que indicarle a los pacientes, ¿ya? Los compuestos ferrosos, el hierro, el complejo B también pueden generar este cambio en el color, y el imipenem es un antibiótico intravenoso, metildopa y levodopa, medicamentos para el Parkinson. Entonces sí, puede ser que por ahí ocurra. Azul o verde, dependiendo, infección de pseudomonas, verde o si no, biliverdina, que se va a tornar un color medio verdoso, ¿ya? Entonces, ya pidieron el examen de orina, etcétera, ya dijeron si estaba concentrado, diluido, les relatan el color. En el informe van a decir la densidad urinaria. Y esto creo que han visto en... yo sé que vieron el proceso. Esto lo vieron, creo, siempre. Lo vieron en una materia enriquecedora, formativa, etcétera. Vieron la osmolalidad y no sé qué cosas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Ya, en verdad no sirve de mucho, solamente me sirve para saber que está concentrado o no la orina, ¿ya? La normalidad es de 1.001 a 1.30-35, esto va a depender del laboratorio. Lo que me interesa es que sepan cuándo está... Ay, esa pendejada está ya. Lo que me interesa de esto es que sepan cuándo esté concentrada o no la orina, ¿ya? Entonces está muy concentrada, sería dentro de los valores de 1.30 a 35, ¿ya? Y dilución sería el 1.001, ¿ya? ¿Para qué es importante? Bueno, señor, tome más líquido, o a lo mejor está muy concentrada porque tiene más sedimento urinario. Básicamente es eso. ¿Puede cambiar la densidad? Sí. Si ustedes consumen muchas proteínas o tienen mucha glucosa en sangre, probablemente cambie, la temperatura cambie, si es que está con contraste cambie, se haga más concentrado, con valores más allá de 1.30-35. ¿Ya? Esa es la única importancia de la densidad y de la osmolaridad. Solo que estudiaron solamente el 0.2. Casi nada sirve, pero sí. ¿Ya? Ahí tenemos el contagio de proteínas. También en el informe nos sale, sí, tiene proteínas.
reporta de manera semi-cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se reporta con cruz, ¿ya? Dentro de la normalidad, por decirlo así, es hasta 2 gramos por día. Si es más de esto, de 3 a 4 cruces, está en un rango nefrótico. ¿Qué quiere decir esto? Más de 3 gramos al día. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que nos detecta el no sé si harán esto en el laboratorio, pero o creo que solamente hacen No, ni cagando. ¿cómo se llama? Ahí tenemos el pH. No les voy a torturar con el pH como les torturan en circulación y esas vainas raras, que el pH sube, que el anión GAP, si es anión GAP elevado, si el anión GAP disminuido, hay deshidratación, hay diarrea, hay infección, no sé qué. No, ahorita eso les tomarán en el examen final, no sé. Pero lo que me interesa es que sí, normalmente el pH de la orina puede variar, con variabilidad, y va a estar determinado básicamente por fármacos o si tiene una infección renal. Entonces eso podría ser lo más ácido, por ejemplo una infección de vías urinarias, una acidosis tubular, o tal vez del embarazo o la toma de algún tipo de medicamento, ¿ya? Entonces el pH va a estar orientado básicamente en qué es lo que están sospechando, qué es lo que tiene el paciente, ¿ya? No es tan complejo como en la gasometría. La gasometría tiene que medir alcalosis, metabólica, respiratoria, alcalosis metabólica respiratoria, etcétera, y los valores normales, ¿ya? También podemos encontrar tal vez presencia de glucosa, ¿ya? No es lo normal, obviamente, porque esto se va absorbiendo, ¿no? En algún lugar, en alguna parte de los túbulos distales, proximales, no sé, por ahí se absorberá esto, ¿no? Entonces, claro, hay un umbral renal de glucosa que es de 180 más o menos, y esto se va absorbiendo a medida que va pasando. Obviamente, si hay un límites superiores a más de 200 miligramos por decilitro, probablemente el riñón no pueda reabsorber y ustedes lo ven como azúcar o glucosa en el agua, ¿ya? Pueden haber cetonas, claro que sí, a lo mejor una diabetes avanzada con niveles extremadamente altos de glucosa, podríamos tener cetonas, y se nos marca cetonas 1, 2, 3 cruces. Puede ser por alcoholismo o por ayuno prolongado, más de 12 horas, 16 horas, no sé, tal vez una paciente que tenga anorexia, probablemente, ¿ya? Y podemos encontrar la hemoglobina, sí, a lo mejor hay aumento de hemoglobinas debido a la destrucción de los glóbulos rojos. Ahí sí. Todo esto va a estar reportado. ¿Curvatura? Sí. Y por último, lo que van a reportar en el examen, va a reportar todo lo que son los sedimentos, ¿no? Tenemos cilindros vialinos, tenemos cristales, muratos, levaduras, tricomonas. Los cilindros vialinos son normales, de las ruedas de tapita, cristales oxalatos de calcio, probablemente la dieta, relacionado con ingesta de algunas cosas interesantes, muratos amorfos, levaduras. ¿Qué son levaduras? ¿Qué son las levaduras? Hongos, ¿ya? Eso es normal. ¿Y tricomonas qué es? Lo leyeron, yo sé que lo leyeron en algún lugar de segundo o tercero de bachillerato cuando estudiaron infecciones de transmisión sexual. Por ahí está, ¿ya? Entonces pueden ver, es ese bichito que tiene forma de raqueta y que tiene unas manitos así. Es hermoso. O sea, cuando ustedes estudien micro el próximo semestre, van a ver los ahí tenemos elementos patológicos, aquí es lo normal, ¿no? Entonces tenemos aquí los leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Los glóbulos blancos. ¿Qué hacen ellos? Es atacar esta infección, ¿no? Entonces lo normal es hasta 5 elementos por campo de gran aumento. Eso es CGA. ¿Ya? O sea, si tienen de 0 a 5 es lo normal, no hay ningún problema. Lo que sí ya empieza a ser patológico cuando empiezan a reportar
de 10 a 15, 10 a 20, 20 a 30 y así. Van de 10 en 10, ¿ya? Y aquí tenemos las causas, obviamente. La principal es una infección de vías urinarias. Cuando solicitamos un urocultivo, básicamente no le vamos a pedir a todo el mundo urocultivo, sino se imagina. Tendríamos urocultivos de reproducción, ¿no? Cuando solicitaríamos sería una infección de vías urinarias de repetición. Ya le di, ya sé, ya estuvo bien, se curó, entre comillas, y viene el siguiente mes con lo mismo. ¿Será lo mismo o qué es? Ahí pedimos un cultivo, ¿ya? Tenemos la nefritis intersticial, el daño renal crónico, necrosis papilar, y un montón de cosas extrañas que no me voy a meter, pero básicamente lo principal Cachas que es casi infección me de vías cachan. urinarias. El resto es para hacer un descarte y esto lo van a ir estudiando muy ampliamente en medicina interna. ¿Ya? Ahí sí se van a matar estudiando todo. Lo que me interesa a mí es que el leucocito es lo normal, más de eso probablemente sea una infección. Cualquiera de estos de acá abajo tiene que ser Yo por quería gatear ese. descarte y tiene que tener un poco más No me deja. de fisiopatología. ¿Ya? De ahí tenemos hematías, obviamente habíamos dicho que no es normal, los datos no son normales. Lo normal, nuevamente, hasta 3 eritrocitos por campo de gran aumento. Y lo importante de aquí es que sí les van a mencionar si son dismórficos o no tienen alteración. O sea, son normales o tienen algún tipo de deformidad. Si ya tienen algún tipo de deformidad, entonces dicen, no, tiene tal. Tipo 1, tipo 2, ¿ya? El 2 de septiembre llegó, sí. De ahí tenemos sedimentos patológicos como por ejemplo células epiteliales. Sí, pueden ser, palta. pueden ser de Fisiología vagina renal. tal vez, o de Ollita. uretra, etcétera. ¿Qué dice eso? Ahorita. Depende aquí de muchos tienes? factores, pero lo Fisiología. general es ¿No que tienes? la muestra está contaminada. Me está diciendo ¿Ya? loco. También podríamos encontrar unas células renales que tienen formas rectangulares con un núcleo menor. ¿Ya? Creo que los perdí. Esto es un daño tubular. No está bien. Pueden Dame. encontrar un macrófago que se ha fagocitado o se ha comido un eritrocito. Probablemente también hay una infección, ¿ya? Entonces sí, esto es lo que pueden reportar también. De ahí tenemos algo que son los cilindros. Y esto nadie... ¿Dónde? Airdrop. Por más que no les importe, no recuerdan esta tablita ¿Dónde? electrónica que es de Argel. ¿Ya? Ay, qué Porque un hay. cilindro a lo mejor está emparejado con alguna enfermedad. Te envío por correo. Sí, no, por WhatsApp. Entonces aquí tenemos los cilindros que son básicamente el único normal que da lo mismo que esté o no son los cilindros gallegos. Y estos se los van a reportar un montón. Mucha gente, muchos médicos recién graduados lo consideran como que ay, tiene cilindros gallegos, tiene una enfermedad renal, tiene Sí, una me parece infección, no sé qué. enorme. No, la verdad no tiene algún valor Mierda, yo creo que me hicieron ver. importante, ¿ya? Pero sí tenemos cilindros epiteliales que están en relación con lesiones renales agudas, necrosis tubulares, insuficiencia renal crónica, etc. Yo era remo ¿Ya? con patas doradas. Tenemos dos leucocitarios, que ya sabemos leucocitos con infección, por lo general habrán infecciones del aparato renal. Tenemos cilindros hemáticos relacionados con sangre, hemato. Cilindros granulosos, de plano una enfermedad renal, cilindros serios, enfermedad renal crónica con daño ya renal avanzado, probablemente esté a punto de ese riñón de ya no funcionar, ¿ya? Tenemos cilindros anchos también, cilindros oscuros en relación con necrosis tubular aguda y etc. ¿Ya? Entonces, si ven, los cilindros sí tienen importancia. Ahora no me voy a matar diciéndoles qué es decir, qué es el daño renal crónico, etcétera. Como les digo, esto lo van a ver. Es que pasan todas las materias en quinto semestre, vamos a ver esto en medicina. También tenemos cristales. Ya estos cristales pueden ser, todos son cristales de plano, aquí hay algo que no está bien. Entonces podemos tener cristales de cistina, leucina, enfermedades hepáticas, tirosinas, básicamente una enfermedad hepática, ¿ya? Y obviamente tenemos bacterias, ¿no? Las bacterias se reportan igual con cruces, 1, 2, 3 cruces, ¿ya? Y de
ser necesario, obviamente vamos a enviar un cultivo. Aparte de decirme que hay bacterias, me van a decir si son gram positivos, gram negativos, el tipo de bacteria que hay. ¿Ya? Ustedes ahí verán si es que es necesario mandar cultivo. Y también podríamos encontrar hongos que se lo coloca como levaduras o hifas. Ya, igual 1, 2, 3 tipos. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo claro? Está sencilla esta parte de aquí. ¿Ya? El día de mañana vamos a ver los síndromes. ¿Ya? Y el día de mañana terminamos con esta materia tan simpática. ¿Ya? Nos vemos el día de mañana.